Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en Despertando con Dios Reflexiones y estamos con una serie fantástica, maravillosa, que cada capítulo creo que ha sido muy pero muy especial y sobre todo para aprender muchísimo de lo que no debemos hacer. Hay cosas en la Biblia que debemos hacerlas, pero estamos estudiando la vida de alguien que, no podemos hacer todo lo que él hizo. Estamos estudiando Saúl, la serie, por qué fue desechado, cuáles fueron sus errores y qué es lo que tú y yo no podemos hacer. Y para eso te invito a que te ubiques en el capítulo 28. Y en el capítulo 28 de Primera de Samuel, Primera de Samuel capítulo 28, encontramos a Saúl haciendo, esto es lo más bajo que puede haber hecho Saúl. Y aunque cuando digo esto y me río un poco, no lo digo con burla, sino es tremendo. Es tremendo porque Saúl va a tocar fondo. Creo que Saúl va a tocar fondo. ¿Y por qué Saúl va a tocar fondo? Porque en el capítulo 28 de Primera de Samuel, te cuento, Saúl, viene de perseguir a David. Y entonces, Saúl se está dando cuenta que su reinado está llegando a su fin, que Dios lo ha desechado y que de nuevo va a enfrentar a los filisteos. Eran los enemigos acérrimos de él y de Israel. Y entonces el relato bíblico nos dice en Primera de Samuel capítulo 28, en el versículo 5 y 6, que Saúl ve que los filisteos vienen, que tuvo miedo. Y entonces Saúl va a preguntarle a Dios, le va a consultar a Dios. ¿Y sabes qué sucede? Dios no le responde. Tremendo. Personalmente me angustia que Dios no me responda. Si tú me preguntas, pastor, ¿cuál es uno de tus miedos? Que Dios no me hable. Yo siempre le digo, Señor, háblame, así sea para regañarme, pero hábleme, Señor, dígame algo. Porque sabes una cosa, Saúl le pregunta a Dios, le consulta a Dios y Dios guarda silencio. Y la pregunta es, ¿por qué Dios guardó silencio con Saúl? Y yo creo que podemos inferir cuál es la razón. Y la razón es que Saúl de manera reiterativa no obedecía. Hasta que creo yo que Dios dijo, pero yo ¿para qué te voy a contestar? Si tú haces es tu voluntad. Si tú haces lo que a ti te parece. Y por eso Saúl no escucha la voz de Dios. Y creo que aquí está la reflexión en este capítulo. En este capítulo que es importante. Estamos en el capítulo 12 ya de esta serie. Y a veces preguntarnos, ¿por qué será que Dios no me responde? ¿Por qué será que cuando le pregunto esto yo no escucho respuesta de Dios? Yo no veo respuesta de Dios. Y creo que aquí encontramos por lo menos una de las opciones. No te estoy diciendo que sea la única, pero puede ser una de las opciones es que de manera reiterativa tú haces tu propia voluntad. Y como tú insistes en hacer tu propia voluntad, llega un momento en que Dios dice, pero yo ¿para qué te voy a responder? Tú vienes a mí a preguntarme en oración, pero yo sé que tú vas a hacer tu propia voluntad. Creo entonces que la lección es clara. Si nos acercamos a Dios, si tú te acercas a Dios, asegúrate que estás tratando de mantener tu vida alineada con los parámetros de Dios, o que por lo menos después de esa consulta tú vas a hacer la voluntad de Dios. Dios no le respondió a Saúl. ¿Y sabes Saúl qué va a hacer? Saúl se va a ir donde una divina, va a ir donde los brujos, va a ir a buscar, va a abrir puertas espirituales, va a ir a eso. Saúl se va a ir donde una adivina, donde la famosa adivina de Endor. Así es, ese va a ese lugar. Y eso creo yo que es lo que vemos en nosotros en la sociedad. Una sociedad que ha decidido no buscar a Dios. Y uno ve que las personas se van
tras cualquier cosa mística extraña, mediums, manejo de la energía, del cuarzo, de los chakras y cualquier cantidad de cosas raras, lejos de la voluntad de Dios. Uno se sorprende, la gente dice los cristianos fundamentalistas fanáticos. Y se requiere ser más loco, de verdad, no quiero ser irrespetuoso, pero lo tengo que decir, se requiere ser más loco para creer en la energía, para creer en los chakras, para creer en el manejo del cuarzo, no, es que en la planta de tu pie están una serie de cosas que afectan tu cuerpo y tu alma. Increíble, el horóscopo, bueno, la lectura, la cartomancia, la quiromancia, cualquier cantidad de cosas. El ser humano repite la historia que hizo Saúl. Al no ver respuestas, el ser humano se va tras esas cosas. Y si tú en algún momento has consultado algo de eso, tienes que pedirle perdón a Dios. Tienes que confesar tus pecados y volverte a Él. Saúl no experimentó respuesta, y no experimentó respuesta porque Dios sabía que él no iba a hacer la voluntad. Asegúrate entonces de que cuando vas a Dios, vas a hacer su voluntad. Y si lo vas a hacer, créeme que Dios te va a hablar. Revisa si Dios no te está hablando, si no estás escuchando su voz, revisa si hay algún área donde tú no estás obedeciendo. Y te aseguro que apenas hagas el clic y empieces a obedecerle, vas a empezar a oír la voz de Dios. ¿Cómo? Bueno, a través de su palabra, cuando vas a una reunión, cuando escuchas un programa, una conferencia espiritual, lo que sea, vas a oír a Dios. Dios se va a manifestar de cualquier manera. Con Saúl aprendemos entonces cómo podemos llegar a tocar fondo si no hacemos los ajustes. Pero tú no tienes por qué repetir la historia de Saúl. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Así que la invitación es no cometas el error de Saúl. Si quieres respuestas de Dios, ve a Dios, pero con un corazón dispuesto a sujetarte a Él, dispuesto a obedecerle. No vayas a Dios con cláusulas de señores, que si tú haces esto, yo hago esto. Sino ve con un corazón humilde. El hijo pródigo, cuando volvió a su padre, dijo: yo no soy digno, no me trates como un hijo. El hijo nunca volvió exigiendo, volvió dispuesto a hacer la voluntad del Padre. La invitación entonces hoy es exactamente lo mismo. Toma la decisión de volverte a Dios, volver con todo tu corazón, y si lo haces, créeme que vas a experimentar respuesta de Dios. Lastimosamente, Dios dejó de hablar a Saúl, porque Saúl hace rato que ya estaba lejos de Dios. Hoy entonces, en Despertando con Dios Reflexiones, es tiempo de volver genuinamente nuestro corazón a Dios. Y si lo hacemos, créeme que no viviremos lo de Saúl, y Él nos va a escuchar. Él te va a escuchar. Gracias por estar aquí en Despertando con Dios Reflexiones. Gracias por acompañarme en nuestra serie. Ya estamos a punto de finalizar nuestra serie Saúl, su causa, su crisis, por qué desechado y mucho más. Soy Ferney Largo, estoy Despertando con Dios, del corazón de Dios para tu corazón. Mañana, otra reflexión. Chao. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo.